Entonces son personas que como no tienen, están muertos espiritualmente, pueden tener mucho conocimiento intelectual, pero espiritualmente están muertos, no han nacido de nuevo, y están exentos de fe en el Evangelio, y por lo tanto exentos del Espíritu Santo. No les ha sido suministrado el Espíritu Santo. Miren, qué importante es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo, molesto con los Gálatas, le dice: esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Porque se recibe el Espíritu Santo por el oír con fe, por la fe en el Evangelio, ¿verdad? Cuando a uno le es predicado el Evangelio y esa persona al cual se le predicó el Evangelio lo cree con fe, ahí Dios suministra, ¿cierto? Ahí se produce el bautismo, ser inmerso, sumergido, Cristo en forma espiritual dentro de la persona. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo insiste con lo mismo, dice: aquel que suministra el Espíritu en vosotros y hace maravillas entre vosotros, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Es decir, cuando una persona oye el Evangelio, lo oye y lo cree con fe, ahí Dios suministra el Espíritu Santo dentro de la persona. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 9, dice, al final del versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es de Cristo. En Romanos 8, 9, al final del versículo 9, si es que el Espíritu de Dios vive, mora dentro de vosotros, en el interior de vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está al final del versículo 9 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9, al final del versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. En Gálatas 2, versículo 20, también el apóstol Pablo habla de lo mismo. Todos los genuinos salvados, genuinos integrantes de la genuina Iglesia de Cristo, sí, porque hay mucha falsificación, por eso hablo genuino. Hay falsos cristianos, hay falsa iglesia. Entonces, los genuinos salvados por Cristo, genuinos, que nos hemos arrepentido como Dios demandó, y que hemos depositado fe en el Evangelio, que el Señor pidió, creer en el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lo dijo Cristo. Entonces, todo aquel que cree en el Evangelio con fe, habiéndose previamente arrepentido, la persona se arrepintió, depositó fe en el Evangelio, creyó en el Evangelio con fe, entonces Cristo vive dentro. O sea, Dios ha sumergido a Cristo en forma espiritual dentro. O sea, Cristo habita en nosotros, en forma espiritual. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, los genuinos, no los falsos, sino que no los de mentirita. No salvados de mentirita, cristianos de mentirita, no, de verdad, genuinos, salvados, que nos hemos arrepentido como el Señor lo demandó y hemos depositado fe en el Evangelio como el Señor lo pidió. Tenemos que hacer nuestras estas palabras que el apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Galacia, en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿Ya? O sea, bautismo, la palabra bautismo, que está mal entendida, no solamente es el bautismo en agua, porque etimológicamente hablando, bautismo significa ser sumergido. Bautismo, ser sumergido. Inmersión. Etimológicamente hablando, la palabra bautismo significa ser inmerso, inmersión, ser sumergido, ser algo sumergido dentro de otra cosa. Una cosa, ser sumergida dentro de otra cosa. ¿Mm? Recordemos que Juan el Bautista, aquel que estaba bautizando en el Jordán, dijo, yo bautizo en agua y nada más que en agua. Yo os bautizo en agua, pero viene tras mí alguien que es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de llevar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es otro bautismo. Juan solamente bautizaba en agua, el bautismo de Juan, ser inmerso en el agua. Entonces los israelitas acudían al Jordán y se sumergían en las aguas del Jordán. Ya, pero ese bautismo no... Es un bautismo simbólico, testimonial nada más, no es la vida eterna. No, la vida eterna es Cristo. Cristo es la vida eterna. Y cuando Cristo es sumergido dentro de mi cuerpo, entonces yo tengo la vida eterna, tengo a Cristo. Por eso que en 1 Juan 5, versículo 12, dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero para que el Hijo de Dios habite espiritualmente dentro, tiene que ocurrir el bautismo espiritual, que no es el bautismo en agua. Yo me podría extender tanto tiempo en estos temas, pero el tiempo es reducido, es escaso. Entonces la gente soporta 15, 20 minutos y después se aburre. No le soporta la neurona oír tanta información bíblica. Miren, en Hechos capítulo 18 y en Hechos capítulo 19 tenemos a un gran exponente de las Escrituras que era Apolos, varón elocuente, natural de Alejandría, un hombre muy elocuente, tenía mucho conocimiento, era un hombre docto en las Escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan, predicaba el bautismo de Juan. Dios no le había revelado a Apolos el Evangelio para ser predicado entre los gentiles, como sí se lo reveló al apóstol Pablo. En Gálatas 2, el apóstol Pablo dice, el Evangelio que yo predico, yo no lo recibí de ningún hombre, lo recibí del Señor, el anuncio, de lo que Cristo hizo para podernos salvar. Entonces, en todo el capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, a la mitad del capítulo, vemos nosotros que Apolos estaba predicando en una sinagoga, estaba exponiendo Apolos con fervor, porque era muy fervoroso, elocuente, un hombre docto en la Escritura. Pero Apolos ignoraba el Evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Y ese Evangelio hay que creerlo con fe para que sea sumergido Cristo dentro. ¿Ya? Por eso Pablo dice, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Gálatas 3, versículo 2. Entonces, solamente cuando una persona oye el Evangelio del apóstol Pablo, el que predica el apóstol Pablo, que el Señor se lo reveló a Pablo para ser predicado entre los gentiles, cuando la persona oye el Evangelio del apóstol Pablo y lo cree con fe, ahí entra espiritualmente Cristo a morar dentro de la persona, ¿ya? Es el bautismo espiritual. Tener a Cristo morando espiritualmente dentro de una persona. Cristo mora dentro de mí. Pero para que eso ocurra, Dios tiene que hallar fe en mí, en el Evangelio. Pero para que yo deposite fe en el Evangelio, me tienen que predicar el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 10, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, ¿y cómo las gentes del mundo, van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿De qué manera la gente común y corriente va a prestarle oído, va a oír el Evangelio si no hay predicador del Evangelio, no hay quien se los predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Cristo envía. Pero Cristo ahora envía solamente a aquellos que tienen a Cristo morando dentro.
cuando la persona es objeto de que Cristo venga a morar dentro de él, entonces Cristo a él lo envía. O sea, la persona siente un impulso de predicar el Evangelio. Porque primero un día lo oyó, conoció el Evangelio, lo creyó con fe, y por ese acto ha sido sumergido Cristo dentro de él, y ahora Cristo lo envía a él, lo envía a predicar. Eso significa que le dan ganas, le da un impulso a la persona. O sea, yo puedo estar pagando la cuenta en una caja en el supermercado, y de repente me surgen como mariposas así cuando uno está enamorado. O sea, fijado, cuando está enamorado, ve a la chica que le gusta, o la chica ve al chico que le gusta y como que le duele el estómago, le da mariposa, tiene una emoción, ¿verdad? Bueno, esa emoción la tenemos los que tenemos a Cristo morando dentro respecto a la gente del mundo. La gente del mundo común y corriente que van perdida en el camino ancho rumbo a perdición, el Espíritu Santo se activa en nosotros y nos dice, nos produce deseo de predicar el Evangelio, nos impulsa a predicar, sin que nosotros queramos. Yo cuando voy conduciendo mi vehículo y me estaciono en un servicentro para cargar combustible, entonces están los empleados que me cargan combustible a mis tanques de benzina, de nafta, de petróleo. Entonces de repente estos empleados me empiezan a limpiar los parabrisas, así. ¿Necesita agua para el radiador? ¿Algún mantenimiento? No, está bien. ¿Cuánto sale la carga de combustible? Salió 30.000 pesos, 20.000 pesos. Entonces yo cuando lo voy a pagar, dentro de mí, sin que yo lo quiera, Cristo habita dentro de mí y Cristo, en forma imperceptible, así, es algo que solamente los verdaderos salvados experimentamos, produce que nos den ganas, nos da una... No, es como que, ¿cómo se lo explico? Es como que alguien dentro de mí me dice, háblale a ese empleado de la estación de Servicentro, háblale. Entonces yo bajo el vidrio y le saco un folleto cristiano del Evangelio, porciones de la Escritura, y se lo regalo. Le digo, amigo, mire, recíbame este folletito cristiano. Mire, no se olvide nunca de esto. En la cruz del Calvario, Cristo murió por nuestros pecados. Y así nos salvó. Porque los pecados se pagan con la muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo nos dio la vida eterna? Cuando en la cruz Cristo murió por los pecados de nosotros. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Así que acépteme este tratado, este papelito con textos bíblicos, versículos de la Biblia, para que lo lea tranquilamente en su casa. Y tome, mire, recíbame por favor ¿cómo se le puede decir? Este dinero. Dinero es como a veces yo hago eso, yo le doy una compensación, ¿cómo se le puede decir? El vuelto, déjeselo para usted, para su bolsillo. Es como, ¿cómo se le llama? Déjese el vuelto. Es como, recibe este dinero. Es como una compensación por el servicio. ¿Sabe que usted me atendió muy bien? Así que mire, quédese con el vuelto, o estos 5.000 pesos se lo deja para usted. Bien, pero recíbeme el tratado, recíbame el folletito con los versículos bíblicos. Entonces, sin que yo lo ande buscando, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en mí, Cristo morando dentro de mí, me impulsa, hace que me den deseo de predicar el Evangelio a la gente que me rodea, ¿ya? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, a punto de encontrarse con su Padre en los cielos, este pasaje lo encontramos en Marcos 16, versículos 15 en adelante, el Señor le dio la gran comisión a sus creyentes, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí está enviando Cristo a sus creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa expresión que dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado, esa expresión, y fuera bautizado, gracias, Cris, propina, esa es la palabra que se dice. Yo le digo al empleado del servicentro que me cargó combustible, le digo, mire, tome una propina, porque me atendió muy bien, me limpió los vidrios, ¿cómo no le voy a dar algo? Así que recíbame 5.000 pesos, o lo que tenga en la mano le doy, propina. Bueno, entonces estaba diciendo que el Señor Jesucristo le dio la gran comisión a sus primeros creyentes, y luego de decirle toda potestad, hacer discípulos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y luego Él asciende a los cielos, ¿ya? El libro de Marcos, al final, en el capítulo
15, versículo 15 al 16, en adelante dice que ahí el Señor fue recibido en una nube en el cielo y se reencontró con su Padre Celestial, nuestro Padre. Pero antes de que la nube lo llevara al cielo, el Señor da la gran comisión, ¿verdad? Y Cristo envía. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ya? El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ya, esa expresión, el que creyere y fuere bautizado será salvo, esa expresión, y fuere bautizado, ese bautismo que está haciendo alusión el Señor Jesucristo, no es el bautismo, la inmersión en agua, no. No, eso es lo que hacen los seres humanos. No, el bautismo del cual está haciendo mención el Señor es lo que Dios hace. Dios hace. Dios suministra el Espíritu Santo. Es objeto de que Dios ponga, o sea, suministre, Dios ponga a Cristo morando dentro. ¿Cómo se puede decir? Sea sumergido Cristo dentro. Eso lo hace Dios. Dios sumerge Cristo en forma espiritual dentro de nosotros. Y ahora nosotros tenemos a Cristo morando dentro. Y nuestro cuerpo, porque Cristo en forma espiritual, o sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, permite que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Templo. El cuerpo se transforma en templo. Y todo esto por acción del bautismo. Bautismo significa inmersión. Entonces, ese bautismo del cual se está refiriendo nuestro Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese bautismo, es que Dios suministra a Cristo en forma espiritual dentro, ¿entiendes? No es el bautismo en agua, el que se usa mucho en el mundo cristiano evangélico, no. Bueno, si alguien me dice, don Ulises, entonces no hay que bautizarse en agua, sí hay que, pero eso lo tiene que hacer la persona que antes, por haber oído el verdadero evangelio y haberlo creído con fe, Dios ha suministrado espiritualmente a Cristo dentro. Porque si la persona no tiene a Cristo viviendo dentro, por acción del bautismo espiritual, no saca nada con bautizarse en agua. No le sirve de nada. El bautismo en agua viene a ser un acto testimonial, una ceremonia que da testimonio de lo que a esa persona que ahora va a bautizarse en agua le ha sucedido antes de bautizarse en agua. Lo que le ha sucedido antes es que ha sido Cristo sumergido dentro de él. Entonces, si alguien me pregunta a mí, don Ulises, entonces, ¿no hay que bautizarse en agua? Yo diría que sí, hay que bautizar, pero solamente los que ya han sido objeto de que han sido bautizados con el Espíritu Santo previamente. Como dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo viviendo dentro, por acción del bautismo espiritual, el tal no es de él. Entonces, si una persona ha oído diferentes discursos bíblicos, prédicas, pero no ha oído el Evangelio, no se lo han predicado, o le han predicado un Evangelio diferente al que predica el apóstol Pablo. Esa persona ha creído en un anuncio diferente, en un Evangelio diferente. Ha creído, pero en un anuncio diferente. Y tal vez lo ha creído ese anuncio diferente al Evangelio del apóstol Pablo, ese Evangelio diferente al Evangelio del apóstol Pablo. El Evangelio del apóstol Pablo es el único Evangelio, el genuino. Pero hay evangelios diferentes. Entonces hay cristianos que han oído diferente evangelio al del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el único evangelio. El que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Entonces, si una persona oye una predicación con anuncios diferentes al de Pablo, evangelio diferente, la persona lo puede creer, tal vez lo puede creer incluso con fe, pero como creyó con fe en un evangelio diferente, no le es sumergido Cristo dentro. La persona no tiene el Espíritu, no lo ha recibido. Por más que la persona diga, yo te recibo en mi corazón,
Dios no se lo suministra al Espíritu Santo. Porque la persona tiene que arrepentirse y oír el Evangelio genuino del apóstol Pablo y creerlo con fe. Entonces cuando el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le suministre a esa persona al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, sea objeto del bautismo, fuera bautizado con el Espíritu Santo, será salvo esa persona. Y el que no creyera en el Evangelio será condenado. Entonces tenemos el caso de Apolos y sus discípulos, y el caso del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18, a la mitad del capítulo, en la segunda parte del capítulo 18, ahí se nos dice de que había un hombre poderoso en las Escrituras, llamado Apolos, natural de Alejandría, un hombre fervoroso, poderoso en las Escrituras. Pero que solamente el anuncio que él proclamaba era el bautismo de Juan. O sea, Apolo no anunciaba el Evangelio que el Señor se lo entregó a Pablo para ser predicado entre los gentiles. ¿Ok? Entonces, Apolos estaba en la sinagoga, predicando, anunciando, pero no estaba predicando el Evangelio. Entonces, poderosamente Apolos anunciaba, daba un discurso bíblico, predicaba, pero no anunciaba el Evangelio del apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, había un matrimonio sentado en la sinagoga, escuchando esta poderosa predicación de Apolos. Entonces, ese matrimonio se llamaba Priscila y Aquila. Eran Priscila y Aquila. Eran estas dos personas que estaban casadas, varón y hembra, eran Priscila y Aquila. Pero este matrimonio, que estaba compuesto por este hombre llamado Aquila y esta mujer llamada Priscila, eran colaboradores del apóstol Pablo, le colaboraban, ayudaban al apóstol Pablo, le ayudaban en su ministerio de predicar el Evangelio, en su viaje misionero. Entonces, Priscila y Aquila oyeron lo que fervorosamente predicaba Apolos en la sinagoga, y Priscila y Aquila dijeron, no está predicando el Evangelio de salvación Apolos, no es correcto lo que está predicando Apolos. Entonces se quedaron Priscila y Aquila esperando que terminara de predicar Apolos, y luego lo tomaron aparte, en forma discreta, en forma, ¿cómo decirlo?, para no avergonzarlo ante los demás, sin que nadie más oyera, aparte, lo tomaron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios, hacia Dios. Más exactamente. Porque a Apolo no le había sido revelado el Evangelio que el Señor se le reveló al apóstol Pablo. Miren, si ustedes examinan en la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, ningún apóstol, aparte del apóstol Pablo, se abroga el estar diciendo lo siguiente: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Ustedes no lo leen en las cartas de Juan, Pedro, Santiago, Jacobo, no. Ni en la primera, segunda y tercera carta de Juan, ni en el Apocalipsis de Juan, ni en la primera y segunda carta de Pedro, ni en la carta de Santiago, ni en la carta de Judas, que tiene un puro capítulo. En ninguno de esos apóstoles, a ninguno de esos apóstoles ustedes le van a oír el que ellos digan: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. A nadie. Solamente al apóstol Pablo. Y esto usted lo puede leer en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7. Leamos lo que el apóstol Pablo dice. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, firme, por medio del cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si ustedes prestan oído a mi Evangelio, a mi anuncio, si os asís, si os agarráis, porque si ustedes le van a prestar oído a anuncios diferentes al mío, anuncios de buenas noticias de salvación, no van a ser salvos. No, Dios no le va a suministrar el Espíritu Santo, no lo van a recibir el Espíritu Santo.
si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, a no ser que sí hayáis oído mi anuncio, pero lo hayáis creído no del todo. En vano es creer así. Exento de fe es creer en vano. Es creer, pero exento de fe. Es creer, pero no con toda fe. Es creer, pero dudando. Es creer, pero no plenamente convencido de que lo que está hablándose sea la verdad. ¿Entienden? Creer, pero de mentiritas. A no ser que en vano creísteis. ¿Se puede creer de mentiritas? Claro, sí. O sea, ¿se puede creer de mentiritas? ¿Se puede creer, pero no de todo corazón? Sí, lamentablemente sí. ¿Se puede creer, pero no plenamente convencido? Lamentablemente sí. Se puede creer así. Creo, pero no del todo. No estoy plenamente convencido. Sí, sí creo, pero no del todo. Lamentablemente es lo que más ocurre dentro del mundo cristiano. Creen en el Evangelio, si es que lo han oído, pero lo creen no de todo corazón, no plenamente convencido. El Evangelio es un anuncio único, que no se encuentra en ningún otro pasaje de la Escritura, sino solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Fíjese que cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, 10 años después, el apóstol Pedro escribe la primera carta. Y en el capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pedro dice, Cristo, el cual padeció, murió, pero dice algo por los pecados, murió por los pecados, para llevarnos a Dios. Pero no dice, Cristo murió por nuestros pecados. Como el mundo sabía que el apóstol Pedro, Juan, Jacobo, todo el resto de los apóstoles menos Pablo, excepto el apóstol Pablo, todos ellos iban a los judíos, a los israelitas, a los de la circuncisión. Gálatas 2. Ahí dice que se reunieron los apóstoles y llegaron a un consenso. Que Pablo y todos sus colaboradores iban a los de la incircuncisión, a los gentiles, personas como yo. Y el resto de los apóstoles fueron a los de la circuncisión, a los hebreos, a los judíos y israelitas. Circuncisión. Entonces la gente veía al apóstol Pablo como aquel apóstol del Señor que Dios lo tomó para ser apóstol a la iglesia de los gentiles, ¿ya? Que no eran israelitas. Entonces, 10 años después de que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, no los. Lamentablemente uno se confunde porque los traductores católicos le llamaron los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero estrictamente hablando no son los evangelios, son libros. De Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cartas, libros. Pero no son los evangelios como los traductores de la era medieval le asignaron a estos libros, los evangelios. No, evangelio significa buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas significa que es nuevo. Nunca antes oído, es nuevo. Buenas nuevas, es como news. Noticia de último momento, es algo nuevo, nunca antes oído, que nunca antes había sido proclamado. Nuevo, buenas nuevas de salvación. Evangelium, buenas nuevas. Es un único anuncio, nunca antes proclamado. Cuando el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 dice, id por todo el mundo, le está diciendo discípulos judíos. Sus discípulos eran israelitas. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Significa las buenas noticias de salvación. ¿En qué consistían estas buenas noticias? ¿En qué consistían? ¿Cuál es la proclama? No se dice. Id por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? ¿Cuáles son? El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Sí, pero ¿cuáles son? Entonces ahí surge la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Salvarnos de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23.
más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto, dádiva, un obsequio, un regalo. Vida eterna, sí, pero ¿cómo nos dio la vida eterna? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Cristo nos salvó? ¿Cómo nos dio la vida eterna para que nosotros no nos vayamos a la muerte eterna? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo nos salvó? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Y de predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Sí, ahí está la proclama. Eso debe ser la respuesta a la pregunta. Ese anuncio, el Evangelio, debe ser la respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Pero, ¿qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entonces, el anuncio de buena noticia de salvación, que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Porque los pecados se pagan con la muerte. Porque Dios dijo, el alma que pecar esa morirá. Ezequiel 18:4. Y todos ya hemos pecado. Como dice Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, perfecto, esa información es maravillosa. Pero específicamente, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Por favor, que alguien me lo diga, que alguien me anuncie qué fue lo que hizo Cristo para poderme salvar. Entonces, hay gente del mundo cristiano que predican lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer en Cristo, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero ¿creer qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo Cristo e hizo Cristo? Que yo tengo que creerlo. Quedamos igual. O sea, Juan 3:16 son palabras maravillosas dichas por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero es una premisa, porque Cristo todavía no iba a la cruz. ¿Me entienden? Dice alguien, entregó su vida por nosotros. No, eso no es correcto. No. Sí, entregó su vida, sí, pero no responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entonces dicen ahí, entregó su vida por nosotros. No, eso no es correcto. Entregó su vida por nosotros. Sí, es verdad, pero no viene a responder la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para poderte salvar a ti de tus pecados? Porque tú al pecar quedas condenado al lago de fuego. Al pecar, tú quedaste condenado al lago de fuego. Y no importa si ya no pecas más. Un pecado basta que tú hayas cometido para que la sentencia a la muerte del alma se haya aplicado sobre ti. Entonces entregó su vida por nosotros, no da respuesta a la pregunta, ¿qué específicamente hizo Cristo para podernos salvar? Entonces hay gente en el mundo cristiano que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado... Sí, correcto. Ahí tenemos una premisa de Dios, del Señor. Maravillosa, ¿verdad? Maravillosas palabras. El amor de Dios para con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Correcto. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué cosa? Para que todo aquel que en Él crea. Sí. Para que todo aquel que crea en Cristo. Pero ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Entonces es una información en forma preliminar. Cristo todavía no iba a la cruz. Todavía no. Entonces está dando una información preliminar de lo que iba a hacer para que todo aquel que en Él crea. Bueno, entonces, cuando alguien predica Juan 3:16, no está predicando el Evangelio. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es Biblia, es palabra de Dios, es verdad, pero no es el Evangelio. No es el anuncio de buena noticia de salvación, que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Entonces alguien dice, bueno, dice en Juan, que le llaman el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tienes que recibir a Jesús como tu Salvador. Entonces, hay que creer. O sea, es lo que tenemos que hacer nosotros, creer en Cristo. Recibirlo como el Salvador, sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Yo tengo que creer, tengo que aceptar, tengo que confesar, tengo que recibir. Entonces,
Que si confesares con tu boca, otro cristiano empieza a pregonar a Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Perfecto, correcto. Es lo que tenemos que hacer. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y la persona es salva. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Confesar, recibir, aceptar. Yo tengo que entregarle mi vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Confesar, que si confesares con tu boca, ya, perfecto. Y creyeres en tu corazón, perfecto. Lo que tenemos que hacer nosotros. Confesar, creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, creer en Cristo, tengo que creer. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que creer? Específicamente de Cristo. Lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? De nuestros pecados, porque los pecados se pagan con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? De nuestros pecados. Confiésale, recíbele, acéptale, sumérgete, bautízate. Son cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Él, para podernos salvar. Miren, les voy a mostrar el Evangelio. Les voy a mostrar la buena nueva de salvación. La proclama, se la voy a mostrar. Y cuando ustedes lean esa proclama, allí en la proclama, en esa buena nueva, en el Evangelio, está la respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. En vez de ti, por los pecados tuyos que Cristo se los dejó cargar en su cuerpo, Él los asumió y los pagó Él, muriendo. Porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió. En vez de nosotros, en vez de ti, en vez de mí, por los pecados de nosotros, por los pecados tuyos, los pecados míos. Y así los pagó Él los pecados, y nos salvó de pagarlos nosotros. Nos salvó el alma. Evangelio. Se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces hay gente que puede oír ciertas proclamas, pero que no sea esta, que es el Evangelio del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Predicado por el apóstol Pablo. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Porque el apóstol Pablo recibió del Señor la revelación del arrebatamiento, la revelación de lo que era la iglesia de Cristo, eran misterios que estaban escondido y se los reveló el Señor al apóstol Pablo solamente. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y su hueso. Eso no lo dice Pedro, ni Juan, ni Jacobo, hablando de la iglesia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es mío, de Pablo. Yo, Pablo. Al único apóstol al cual el Señor le reveló el evangelio para hacer predicarlo entre los gentiles fue al apóstol Pablo. No a Pedro, no a Juan, no a Jacobo. Repito, usted no va a encontrar en la Biblia los escritos del apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, diciendo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. No, esto lo encuentra solamente en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo escribió, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, mediante el cual sois salvos, si os asís, si os agarráis a mi anuncio, al que yo estoy predicando, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis,
Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y ustedes saben que este anuncio, esta proclama, a mucha gente incrédula le está encubierta. Esta proclama les está encubierta porque son incrédulos. El apóstol Pablo dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben por qué les está encubierto? Porque por más que lo oigan, para ellos el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, a ellos no le va a significar la salvación de sus almas. No. Para ellos no bastó el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para así darnos Cristo la vida eterna, la inmortalidad. No. Para ellos, según gente incrédula, que pueden ser evangélicos o católicos, vinculados a Cristo, dicen creer en Cristo. Para ellos lo que va a ser suficiente, para ellos poder irse al cielo, es lo que hizo Cristo, que murió por nuestros pecados, más que ellos dejen de ser tibios. Aludiendo a Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, yo me voy al cielo creyendo en Cristo, más yo dejando de ser tibio. Yo dejando de ser tibio. Ahí va a bastar. Lo que hizo Cristo no fue suficiente para darme la vida eterna, la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia del Señor, dice: pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros. Es decir, mediante este hecho, Cristo nos ha dado a nosotros la inmortalidad, la vida eterna. 2 Timoteo 1:10. Pero hay gente que dice, a ver, Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Sí, creo, sí, pero eso no es suficiente para que yo me vaya al cielo. Lo que, según yo, dicen ellos, según lo que para mí va a ser suficiente, es que yo crea en esto, más que yo permanezca cual pámpano en la vid. Aludiendo a Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Entonces, toda esta enseñanza de Apocalipsis 3:16, te vomitaré en mi boca si no te has arrepentido, eres tibio, o el que en mí no permanece cortado y echado al fuego, todas esas enseñanzas del Señor, ellos las asumen como requisitos que ellos, según ellos, tienen que cumplir para por fin ellos ser salvos. Porque si Cristo murió por los pecados de nosotros, pero yo no permanezco cual pámpano en la vid, entonces soy cortado, echado al fuego, me voy al infierno. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados y así me salvó, pero si yo soy tibio, entonces me vomita la boca y me manda al infierno. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero yo no vivo una vida en santidad, no veré al Señor y me voy al infierno. Aludiendo a Hebreos 12, versículo 14, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, son personas que dicen ser creyentes, dicen ellos ser creyentes, pero en el fondo del corazón no han creído. Han creído de mentiritas, ¿me entienden? En el Evangelio. No han creído con fe en el Evangelio. No lo han creído de todo su corazón. Lo han creído, pero no del todo. O sea, para ellos no es suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos la inmortalidad, la vida eterna. No. Lo que según ellos será suficiente es que Cristo haya muerto por nuestros pecados, más que ellos dejen de ser tibios, que ellos vivan una vida en santidad, que ellos permanezcan cual pámpano en la vid, que ellos cuiden la salvación, porque supuestamente se puede perder, porque en Hebreos 2, versículos 2 al 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, ahí el texto original es habiendo descuidado, ¿ya? Bueno, pero para no entrar ya en detalle, porque yo he predicado esto hasta la saciedad, en todos mis videos, yo predico el Evangelio. Hay gente que, por más que oiga el Evangelio,
Para ellos no le va a significar el hecho que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que es lo que proclama el Evangelio. Para ellos no le va a significar la vida eterna, para ellos, la inmortalidad. No. Lo que según ellos, si por fin le va a significar la inmortalidad, la vida eterna, es lo que hizo Cristo para podernos salvar, murió por nuestros pecados, más que ellos dejen de ser tibios, que ellos vivan una vida en santidad, que ellos permanezcan con el pan para la vid, que ellos, según ellos, cuiden la salvación porque supuestamente se puede perder, y un largo etcétera y etcétera de cosas que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. Dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, permanecer con el pan para la vid, dejar de pecar, ayudar al pobre, hacer el bien, portarse bien, obedecer los mandamientos, dejar de pecar, porque si no, igualmente te vas al infierno. A pesar de que Cristo murió por nuestros pecados, eso no bastó para darnos la vida eterna, según ellos. Entonces, por más que estas personas oigan estas buenas nuevas de salvación, que responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Ah, pero eso no es suficiente. Sí creo en el Evangelio, pero no de todo corazón. Lo creo, pero no aportando fe a mi creer. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar por la puerta estrecha, el camino angosto, entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, o sea, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva, buena noticia de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó, de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Como a ellos también se les anunció la buena nueva. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe. Es que los que la oyeron el Evangelio, la buena nueva. Lo oyeron, lo creyeron, pero no aportaron fe. O sea, creyeron pero no del todo. Creyeron exento de fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Entonces hay creyentes en Cristo, pero exentos de fe. Por lo tanto, Dios no le suministra el Espíritu Santo. Cuando uno oye el Evangelio genuino, el Evangelio del apóstol Pablo, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y eso significa que Cristo nos dio la vida eterna, murió por nuestros pecados. Y cuando la persona oye el Evangelio de salvación y lo cree, pero lo cree de todo corazón, que para él eso bastó para darle la vida eterna, eso que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para darnos la vida eterna, ¿está convencida la persona que ya Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio? 2 Timoteo 1:10. Entonces Dios suministra el Espíritu Santo en la persona. Gálatas insensatos, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Gálatas capítulo 3. Versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír el Evangelio con fe, por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe. Con fe, tiene que ser con fe. Tiene que añadir fe, tiene que creer convencidamente, sin dudar, de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad, mediante el Evangelio. Entonces, Apolos
anunciaba un evangelio diferente, un anuncio diferente al que anunciaba el apóstol Pablo, la proclama de buena nueva de salvación. Proclama de buena noticia de salvación. Entonces, el apóstol Pablo estaba en las regiones un poco más arriba de Éfeso, estaba en las regiones de Galacia, Capadocia, Bitinia, que era más al norte de Éfeso, y Apolos se fue de Éfeso a Corinto, o sea, se fue a Grecia, atravesando el mar Egeo. Entonces, Pablo regresa a Éfeso, ¿ya? Regresó a Éfeso y se encontró con unos discípulos de Apolos. Estos discípulos de Apolo habían oído lo que Apolos les había proclamado, que no era el Evangelio. Era un Evangelio diferente al de Pablo. Entonces todo esto lo encontramos en Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. Ya, en la segunda parte de Hechos capítulo 18 tenemos que Priscila y Aquila oían cómo predicaba Apolos en la sinagoga, y Priscila y Aquila lo tomaron aparte a Apolos cuando terminó de predicar a Apolos, y le explicaron más exactamente el camino hacia Dios, ¿ya? Porque no estaba claro Apolos. Ahora, en el capítulo 19, en los primeros versículos, versículo 1 al 4, de Hechos capítulo 19, ahí el apóstol Pablo se encuentra, llegando a Éfeso, con unos discípulos, que eran discípulos de Apolo, habían oído a lo que predicaba Apolos. Entonces, el apóstol Pablo les pregunta a estos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? ¿Recibisteis? O sea, ¿Dios les ha suministrado a ustedes el Espíritu de Cristo? ¿Lo tienen ustedes inmerso dentro? ¿Ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ha sido inmerso, sumergido Cristo en forma espiritual dentro de ustedes? Porque 1 Juan 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. ¿Tienen ustedes la vida eterna? ¿Recibisteis al Espíritu cuando creísteis? Hechos 19, versículo 2. ¿Recibisteis al Espíritu cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. Si a mí no me cabe ninguna duda que ustedes creyeron. Capaz que hayan creído con fe. La pregunta del millón es, ¿en qué creyeron? ¿Qué anuncio oyeron? Y que ustedes lo creyeron. ¿Cuál fue el anuncio? ¿Fue un anuncio diferente al mío? Es como que Pablo estuviera diciendo eso, ¿eh? ¿Ustedes oyeron un anuncio diferente al mío? ¿Ustedes creyeron? ¿Pero le fue sumergido Cristo dentro de ustedes? El bautismo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Sí o no? Entonces le responden los discípulos de Apolo, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. O sea, Dios no le había sumergido el Espíritu Santo en ellos. ¿Y por qué? Si ellos habían creído. Si los discípulos de Apolo habían creído, pero en un anuncio diferente al Evangelio del apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si prestáis oído a este anuncio, si depositáis fe en este anuncio, no hay otro. Este es el único anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Salvarnos de nuestros pecados, porque los pecados se pagan con la muerte. Romanos 6:23, murió por los pecados de nosotros. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. Y este anuncio no es predicado hoy en día. Ustedes que son cristianos, pueden ser católicos o evangélicos, ustedes me dirán a mí, se equivoca. Nosotros pasamos predicando el Evangelio, somos evangelistas. Llevamos 40, 50, 60, 70 años predicando el Evangelio. Anúncienme. Ustedes, anúncienme el Evangelio. Proclámenlo. Proclámenmelo a mí. Y ustedes dirán, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que... Ok. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para salvación, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No me han proclamado el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, recibe a Jesús en tu corazón como tu Salvador, recíbelo. ¿Salvador de qué? No, con reverencia lo digo, pues si Cristo es mi Salvador, ¿pero de qué? Del lago de fuego, amigo, que es la paga por los pecados. El alma que pecar esa morirá acá en el lago de fuego. Hay personas que nunca se han visto condenadas al lago de fuego, desde que nacieron hasta el día de ahora. Arrepentimiento, cambio interno en los pensamientos de la forma de autopercibirse ante Dios. La palabra en el idioma griego es metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio en la forma de pensar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. ¿Entiende? Entonces, hay personas que nunca han pensado que por haber pecado quedaron sus almas condenadas al lago de fuego. Y debieran pensar eso porque eso es lo que ocurre al pecar. El alma queda sentenciada a la muerte en el lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está el Evangelio, ese es el anuncio. Entonces los discípulos de Apolo le dijeron a Pablo, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Porque en Hechos 19, versículo 2, el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque de que ustedes creyeron, no tengo ninguna duda, creyeron. ¿Pero en qué creyeron? En un anuncio diferente. Hoy en día, predicar Juan 3:16 es predicar diferente a 1 Corintios 15, del 3 al 4. ¿Me entienden? Predicar Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, es predicar diferente a lo que dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es diferente. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros. ¿Cuál es la causa de que Cristo haya muerto por nosotros? Los pecados. No es el mismo anuncio, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. No es lo mismo que Cristo murió por los pecados de nosotros. No es lo mismo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros. O sea, nos amó al Señor, nos mostró su amor sacrificial. ¿Pero por qué? ¿Por qué murió por nosotros? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ah, cambia la cosa. Ahí está la causa por la cual Cristo murió por nosotros. Por los pecados de nosotros. Los pecados míos me condenan mi alma al lago de fuego. Los pecados míos me condenan al infierno. Mas mis pecados los cargó Cristo en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Y por ese motivo, porque Cristo en la cruz llevaba mis pecados, que yo los cometiera hasta que yo me muera, Cristo murió por los pecados míos, por los pecados de usted, por los pecados de nosotros. Esto es Evangelio. Entonces, cuando una persona oye el genuino Evangelio, el Evangelio del apóstol Pablo, no hay otro, ¿eh? Miren, en Gálatas capítulo 1, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí, porque ustedes me recibieron con los brazos abiertos, yo les prediqué el Evangelio, y luego me fui a otras regiones, a seguir predicándoles el Evangelio a otros gentiles. Pero vinieron, cuando yo no estaba con ustedes, vinieron los judaizantes, a predicar Evangelio diferente. Y los Gálatas le empezaron a prestar oído a estos judaizantes. ¿Qué es lo que es judaizar? Hacer depender de las obras. Sí, no, si Cristo nos salvó, pero si tú no te circuncidas, te vas al infierno, no eres salvo. Sí, no, si Cristo nos salvó en la cruz, pero si tú comes animal con pezuña, animal inmundo, te vas al infierno. O sea, tienes que hacer. Aparte de lo que hizo Cristo para ser salvo, tú tienes que hacer. Si no haces, no importa que Cristo haya muerto por tus pecados, igualmente te vas al infierno. O sea, hacerte depender de algo más que aparte de lo que hizo Cristo para, según tú, por fin ser salvo. Por fin, según tú.
Entonces los judaizantes son los que hacen depender de algo más que yo tenga que supuestamente cumplir o hacer o dejar de hacer para por fin poder ser salvo. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz no bastó para que yo me pueda ir al cielo. No, lo que va a bastar, según los judaizantes, según las personas que son incrédulas, lo que va a bastar va a ser lo que hizo Cristo, por un lado, en la cruz murió por nuestros pecados, más que yo me porte bien, deje de pecar, viva una vida en santidad, ayuda a los demás, que yo sufra un cambio de conducta. Siempre la religión exige un cambio conductual, aludiendo a Zaqueo. Zaqueo era un publicano, bajito de estatura. Zaqueo pequeñito era a causa de la multitud, a un sicómoro subió, pues a Cristo quiso ver, y cuando el Salvador pasó y el árbol contempló, él exclamó: Zaqueo, ven, a tu casa yo iré, y contigo cenaré. Zaqueo fue a su casa, y ahí encontró al Señor, y devolvió con creces lo que antes defraudó, ¿ya? Entonces Zaqueo era un publicano, bajito de estatura, era un tipo muy corrupto, porque los publicanos eran corruptos. Eran personas que estafaban a los romanos y a los de su propia nación, porque eran cobradores de impuestos. Entonces les cobraban impuestos desmedidos a los de su propia nación, muy alto impuesto. Los cobraban, después de reunir toda esa cantidad de dinero, se dejaban plata para ellos, dinero para ellos, y le daban un saldo a los tesoreros romanos. O sea, estafaban a los romanos y estafaban a los de su propia nación. Y como ellos se dejaban mucho dinero, eran gente muy rica, muy buenos para las mujeres, digamos, la prostitución, eran corrompidos, eran gente mal. Si tú querías ver a un pecador, tenías que mirar a un publicano. Los publicanos y las rameras, ¿eh? Muy pecadores. Entonces, cuando el Señor fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo dijo: Señor, todo lo que yo he robado a alguien, si a alguien he defraudado, lo devuelvo cuatruplicado. Entonces, claro, lo que pasa es que Zaqueo estaba inserto todavía en la ley, en el antiguo pacto, en la ley de los mandamientos. Entonces correspondía, si una persona era mentirosa, que no mintiera más. Si era bebedora de alcohol, que no bebiera más alcohol. El que roba no roba más. El que miente no miente más. Un cambio conductual. Era propio del antiguo pacto. Pero Cristo todavía no había ido a la cruz. O sea, era propio que una persona tendría que cambiar la conducta. Si era un tipo malvado, usurero, ladrón, tenía el que roba no robe más. El que mienta no mienta más. Claro, tiene que haber un cambio de conducta. Si era muy pecador, tiene que dejar el pecado. Dejar de infringir los mandamientos de la ley. Eso es pecar. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos divinos del Señor. Porque el pecado es infracción de la ley. Sí, pero Cristo en la cruz abolió la ley. Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos abolida en la cruz. Aboliendo en su carne las enemistades. Todos los pecados que nosotros vamos a cometer, o todas nuestras infracciones a la ley de los mandamientos, están todas perdonadas en la cruz. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Se dan cuenta que yo siempre predico el Evangelio? Por más que quiera hablar de escatología, miren, todos mis videos tienen muy poquitas vistas, mis videos, porque yo solamente predico el Evangelio, y nada más que el Evangelio. Y a la gente le interesan cosas escatológicas, cosas sensacionalistas, eso le atrae a la gente. Pero cuando yo predico el Evangelio, la gente me dice: ¿otra vez con lo mismo? Otra vez que Cristo murió por nuestros pecados, que Él los cargó en su cuerpo, y ya, sí, otra vez lo mismo. Para ellos no les es atractivo el Evangelio. Entonces mis visualizaciones son muy disminuidas. Pocas personas ven mis videos. Hay muy pocos me gusta. En cambio, si yo me pudiera hablar de la Tercera Guerra Mundial, de lo que habla Armando Alduz, en verdad, todas estas predicaciones sensacionalistas de escatología, tendría millones de seguidores.
Pero yo quiero ser igual que Pablo y Pablo igual que Cristo. Con muy pocos seguidores, muy poquito. A Cristo lo dejaron solo en la cruz. Empezaron a desertar. Cristo se volteó y le dijo a sus discípulos, ¿queréis también iros vosotros? ¿Me queréis dejar solo vosotros? ¿También queréis iros también vosotros? Y el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Empezaron a dejarlo solo al Señor. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, decía, me ha desamparado, Demas me ha desamparado amando al mundo. Nadie estuvo conmigo en mi defensa del Evangelio, solo el Señor Jesucristo, solo. El apóstol Pablo, solo, con muy pocos seguidores. Al mundo le interesa lo sensacionalista, pero yo seguiré fiel a la gran comisión. Aunque ahora voy a hablar un poco de escatología, lo que está pasando entre Israel e Irán. Pero sin dejar de predicar el mandato al arrepentimiento, que el hombre renuncie a sus méritos personales, que renuncie a sus obras de justicia porque no le sirven para la salvación. Lo único que le sirve al ser humano es que renuncie, que se arrepienta. Arrepentimiento es cambio en los pensamientos, ¿verdad? Es un cambio en la forma de autopercibirse ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial. Porque todo ser humano, por haber pecado una sola vez, está completamente destituido de la gloria del Señor y ya no importa si ya no peca más. Ese pecado lo condenó. Porque una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Y después de haber pecado una vez, ya no importa si ya usted no peca más. Va al lago de fuego. Entonces el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, es un cambio interno en los pensamientos, en la forma de autopercibirse, de cómo se encuentra el hombre ante Dios. Por haber pecado, el alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay religión que te salve. No hay méritos tuyos que Dios te lo tome en cuenta para poder que tu alma que quedó sentenciada a la muerte deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces cuando el hombre se arrepiente, renuncia entonces a todos los méritos de él, que él pueda presentarle a Dios como moneda de cambio para que el alma que quedó sentenciada a la muerte por haber pecado deje de estar sentenciada a la muerte. ¿Qué le dará al hombre a Dios como intercambio del alma de él? Como dice el original de Mateo 16:26. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma si ya pecaste ya? ¿Qué te va a aceptar Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. Penalmente hablando, una sola sentencia hay por pecar, la muerte del alma. Y usted y yo ya pecamos. Entonces, cuando uno se arrepiente, cuando uno sufre una transformación radical de sus pensamientos, deja de pensar él que hace lo bueno, porque como está escrito en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que él deje de pensar que él tiene superioridad moral ante los demás, porque como está escrito en Romanos 2, versículos 1 al 5, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a los demás. Ellos son malos, son mentirosos, son personas que les gustan las fiestas, son borrachos, mira la prostituta, mira una mentirosa, que juzgas moralmente a los demás. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo ante los ojos de Dios. Porque ante tus propios ojos, ante los ojos de tu pastor evangélico, tú eres un santo, te mereces el cielo. Claro. Cambia tus pensamientos. Romanos 2:3. ¿Y piensas esto? Tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿A que tú cambies también tus pensamientos? Que dejes de abrogarte una falsa superioridad moral ante los demás, porque tú eres tan o más pecador que los demás. Igualito de pecador como todos los demás, ante los ojos de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, déjate de estar pensando que tú eres más bueno que los demás. Porque ante los ojos de Dios tú eres igual de malo como todos los demás. No hay diferencia. Un pecado bastó para que tu alma quedase condenada irremediablemente al lago de fuego. Y de ahí en adelante no importa si ya no pecas más. Después que tú pecaste una vez, ya no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de tu alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. La religión dice que sí,
pero la palabra de Dios dice que no. Entonces, záfate de la religión, de los predicadores evangélicos religiosos, de los predicadores católicos religiosos, záfate de la religión, porque la religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Yo estoy dejando de ser tibio, yo estoy haciendo el bien, yo ayudo al prójimo, yo dejo de pecar, yo cumplo los mandamientos, yo permanezco con el pan para la vida, yo estoy viviendo una vida en santidad, yo estoy cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, yo estoy viviendo sin la carne, sino según el Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, la mente está llena de basura. Entonces, yo podría estar explicando y argumentando contra los que argumentan en contra de la verdad del Evangelio. Porque esto no tiene fin. Sería una lucha sin fin. Pero tengo que concentrarme en lo sustancial. Entonces, por eso decía yo, que hay muchas personas que se creen ellos, que son grandes conocedores de lo que está ocurriendo con Israel y a Irán, pero son exentos de fe del Evangelio, nunca lo han oído, y si lo han oído lo han creído, pero sin fe, y son exentos del Espíritu Santo. Y el Señor dijo en Juan 16, versículos 13 al 15, dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando yo les suministre el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo, Él os guiará toda la verdad. No a una parte de la verdad, a ciertas verdades, no, a toda la verdad. Juan 16, 13. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Nos avisará el Espíritu Santo las cosas que habrán de venir. Nos va a revelar. Pero solamente a aquellos que sí tenemos al Espíritu Santo. A los que no tienen el Espíritu Santo, no, a ellos no. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas, eso es Romanos 8, versículo 9, al final del versículo 9. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y no una salvación que deja de ser, que se pierde. No, eso lo predican los pentecostales. No, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, el que está exento del Hijo en forma espiritual, del Espíritu, exento del Espíritu Santo, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y no es guiado a la verdad, a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ya? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, de lo que yo he hablado y que está impreso en papel en la Biblia, y os hará entender perfectamente la Biblia. ¿Ya? Guiado a toda la verdad.